Luis Zúñiga. Bueno, muchísimas gracias, Julio, y no voy a redundar con las palabras de Béjar porque por el tiempo, pero te felicito por el gran trabajo que haces, te felicito porque mantienes las raíces cubanas y sobre todo con una visión amplia para debatir temas tan interesantes e importantes como los que hoy nos traen aquí. Y gracias a todos ustedes que son los que mantienen la cubanía, que mantienen la esperanza y que no importa el horario ni el lugar, etcétera, hacen su esfuerzo, vienen porque esto es una forma de alimento espiritual. Bueno, voy directo al tema porque el tiempo siempre nos persigue. El fenómeno Donald Trump, y hay que decirlo así, el fenómeno. ¿Por qué fenómeno? Porque ha sacudido la nación norteamericana, no cabe duda de eso. Y ha sacudido al cuarto poder en los Estados Unidos. Lo ha sacudido un poder que se creía omnímodo, un poder que se creía ineludible y que regía, creían que regían, bueno, en realidad lo hacían, regían por quién votar, a quién escoger y cuáles eran las políticas correctas y cuáles no, la prensa. Pero yo creo que para entender por qué Donald Trump hay que regresar a noviembre del año 2016, cuando viene la elección. Vamos a recordar qué era Estados Unidos en noviembre de 2016. Ante todo, estábamos en un Estados Unidos que ya se enfocaba con un rumbo claramente hacia el socialismo. Un Estados Unidos donde el gobierno iba asumiendo crecientemente el control y la responsabilidad de la alimentación, la vivienda, servicios públicos, incluso hasta pensiones. Un Estados Unidos donde de altos impuestos, un Estados Unidos de una evaluación social nueva, de odio al rico, odio al exitoso económicamente. Un Estados Unidos donde se enfocaba el gobierno hacia la redistribución de la riqueza. Un Estados Unidos con fronteras abiertas, con millones de inmigrantes que no pasaron por ningún control, ilegales, que no se sabía si eran personas decentes, personas trabajadoras, personas que venían con buenas intenciones, o si eran delincuentes, narcotraficantes, o eran miembros de pandillas. No sabían quiénes estaban acá. Un Estados Unidos donde estas personas recibían tantos beneficios sociales como los norteamericanos que habían trabajado toda su vida. Un Estados Unidos donde había una política exterior de bochorno por el pasado, de mea culpa por las guerras o acciones militares que Estados Unidos se había involucrado o lo habían involucrado, pero era de mea culpa. Una política de alejamiento de aliados fundamentales e históricos como Israel y Gran Bretaña, y una política cada vez más de puertas abiertas a inmigraciones antagónicas con la filosofía y los propósitos de la nación norteamericana. Se cuadruplicó la inmigración de musulmanes a los Estados Unidos. Esto era el escenario que teníamos en noviembre del 2016 y que por supuesto estaba también matizado con políticas que se enfocaban hacia un camino desastroso como ya era manifiesto. Estados Unidos en los últimos años duplicó, en los últimos 8 años, duplicó su deuda pública. 20 trillones de dólares de deuda. Segundo, un crecimiento económico raquítico del 1 o el 2%.
una economía donde los empleos que se creaban eran de menos salarios y de muchos menos beneficios, prácticamente empleos de tiempo parcial. Y por supuesto, una productividad casi nula e inversión cero. Es decir, un Estados Unidos encaminado directamente al desastre económico. Y eso, la prensa, por supuesto, no le prestaba atención, pero ahí estaban los índices que lo decían. No le prestaban atención los analistas y mucho menos los del Partido Demócrata, cuando decían que más del 64% de los norteamericanos consideraban que el país iba por un rumbo equivocado. No le prestaban atención a esa estadística que le estaba diciendo claramente cómo los norteamericanos veían hacia dónde iban los Estados Unidos con todas estas cosas, que someramente, hay muchísimas más, pero no quiero profundizar por cuestión de tiempo, por donde iban declinando a los Estados Unidos. Para los norteamericanos de más de 50 años, esos que le llaman baby boomers, en esa época, 2016, noviembre de 2016, unos norteamericanos que habían crecido y se habían educado con un Estados Unidos poderoso económica y militarmente, líderes del mundo, una Norteamérica a donde había oportunidades para todos, donde el triunfo era poder ser dueño de su negocio y avanzar económicamente, ser dueño de su casa y educar a sus hijos, donde el triunfo era decir mi familia ha avanzado. Una inmigración que era un privilegio. Entrar a Estados Unidos era un privilegio y los inmigrantes venían a trabajar y a prosperar, no a extender la mano ni a pedirle al Estado manténme mis hijos y resuélveme los problemas. Era ese Estados Unidos grande, poderoso, y es la realidad. Cada uno puede tener la visión que quiera del país, pero ese era esencialmente Estados Unidos, sin lugar a dudas. Bueno, pues, para estos norteamericanos que veían cómo se asfixiaban las empresas y los grandes negocios, porque las regulaciones asfixiaban a todos, donde el Estado, el gobierno cada día pues era un enemigo de la clase media, se perdían las manufacturas, se iban los negocios para China, se iban para otros países, ciudades se convertían en ciudades fantasmas, pueblos fantasmas en todos los cinturones industriales de los Estados Unidos, donde esa fuerza, esa pujanza que tenía la economía norteamericana y por lo tanto el nivel de vida norteamericano era en picada. Ciudades como Detroit, que eran la meca de la industria automotriz, se convirtió prácticamente en una ciudad desolada, en una ciudad desamparada y llena de desempleados y de personas y de vagabundos. Las personas emigrando del campo hacia las ciudades para buscar beneficios sociales y cada uno mirando hacia el Estado, modelo socialista. Bueno, pues para ese norteamericano de 50 años o más y sus hijos que se educaron también con esta filosofía, señores, cuando aparece un político que les dice: yo les prometo que voy a hacer a Estados Unidos grande otra vez, y les dice: yo voy a eliminar todas estas regulaciones que asfixian a las empresas, yo voy a traer de regreso a las fábricas y las industrias y las manufacturas que se han ido para el extranjero, yo voy a obligar a los capitales que se han ido al extranjero para evadir su responsabilidad y su deber nacional, los voy a traer de vuelta. Yo voy a restaurar el prestigio de los Estados Unidos en el mundo. Yo voy a restaurarle a mis amigos y a mis aliados, decirles: yo estoy aquí, estoy de vuelta y vamos a arreglar el mundo. Cuando le digo: yo acabo con ISIS, el peligro de
de un califato musulmán que, señores, los que conocen historia saben el peligro tan grande que es eso, que esa gente dominaron una enorme cantidad de territorios del mundo, y ese es su objetivo y sigue siendo su objetivo. Y dijo, yo lo voy a destruir y yo lo voy a eliminar. Y otra serie de promesas y voy a restaurar los empleos y voy a aumentar la economía y vamos a ser grandes y poderosos otra vez. Señores, no hay la menor duda de que ese norteamericano dijo, voy con él. No importaba si tenía experiencia política o si no la tenía. Era el norteamericano que ya empezaba a perder la fe en su nación. De pronto dijo, mira, es un abuso. Este hombre me está diciendo lo que yo estoy sintiendo y me está prometiendo lo que yo ya daba por perdido. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y por eso, pues, no se sorprendan de que ganó las elecciones. Y ganó la elección. Y cuidado, porque el fenómeno, aunque venía sin experiencia política, el gran fenómeno de Donald Trump empezó el 20 de enero del 2017. ¿Y por qué empezó? Porque primero empezó a cumplir las promesas. Los políticos estaban acostumbrados a hacer muchas promesas y a cumplir pocas. O después me olvidé hasta de las promesas que hice. Y Donald Trump, desde el día 1 que llegó a la Casa Blanca, dijo, yo voy a cumplirla. Y lo primero que hizo fue que empezó y agarró la pluma y empezó a tumbar regulaciones por cientos, diariamente tumbando decenas y decenas de regulaciones. ¿En qué se tradujo esta eliminación de las regulaciones? La primera, muy sencilla, para no entrar en muchas, porque fueron muchas las regulaciones. Una, que es importantísima, convirtió a Estados Unidos de país importador de petróleo en país exportador de petróleo. En menos de 12 meses. En menos de 12 meses. Enseñó que tenía carácter, que tenía disposición, que tenía compromiso, que eso es lo que quería el pueblo norteamericano. Segundo, dijo, voy a reducir los impuestos. El norteamericano tiene que ser el que decida qué hace con su dinero, no el gobierno, quitarle el dinero para él decidir cómo lo usa. No, se lo retornó. ¿Y saben cuál fue el resultado? ¿Cuánto llevamos? 22 meses de administración de Donald Trump. Bueno, pues ya la economía está creciendo al 4.1 y 4.2%. Y no solamente eso, están regresando capitales porque ha regresado la esperanza de todos esos empresarios, de todos esos norteamericanos que creían en los Estados Unidos, que pensaban que la nación, que el gobierno estaba para respaldarme, que el gobierno estaba para ayudarme, que el gobierno estaba a ayudar, quería que yo fuera exitoso, porque cuando yo soy exitoso, gana el pueblo norteamericano. Señores, las corporaciones le tienen que entregar al gobierno en la mano, así de gratis, 30 y pico % de sus ganancias. Las recibe el gobierno sin mover un dedo. Y además, ese 70% de ganancias que tiene una corporación va a los dueños, que a su vez van a pagar también 20 y pico y 30% de impuestos también como income tax. Señores, más de la mitad de lo que gana una corporación va al gobierno de gratis. Si yo fuera socialista, yo convertiría todo el país en corporaciones. Porque mira, me cae el dinero, más de la mitad de lo que gana me lo tienen que dar a mí. O sea, son estúpidos también. Además de ser malvados, son estúpidos. Pero bueno, Donald Trump, en ese tiempo, 22 meses, le ha rebajado los impuestos a la población, ha subido el crecimiento económico, que fue una de las últimas frases que recordamos de Barack Obama. Hay que acostumbrarse al crecimiento de 1 o 2% como máximo. Igual que dijo que olvídense de esas fábricas, que esas fábricas no regresan más. Bueno, pues sí están regresando. Entonces, tratados comerciales. Empezó a romper tratados comerciales. El primero fue que sacó del Pacífico un acuerdo que era para beneficiar a China y colocar a China en el centro del comercio mundial. ¿Cómo Estados Unidos le iba a entregar a China todo eso? Aparte de todas las trampas que hacen los chinos con las comerciales, que mira, ahora está la batalla esa andando con las tarifas. Esa tarifa es para quitarle a China esa ventaja que tiene, porque son tramposos. Hacen trampa con todas las patentes, hacen trampa con el comercio, hacen trampa con la moneda, hacen trampa con los empresarios que tienen, hacen trampa con todo el mundo. Y la única forma es enfrentándose. Y este señor
ha tenido el coraje de enfrentarlos. Ha tenido el coraje de enfrentar a los chinos. Todo el mundo decía, los chinos la próxima potencia del mundo. No, Estados Unidos no se puede desplazar de ahí, ni se va a desplazar. Por lo menos mientras este señor esté en la Casa Blanca. Además, prometió que iba a romper también los acuerdos nucleares perjudiciales para los Estados Unidos. Grito, histeria cuando dijo, rompo el acuerdo con Irán. Y lo rompo. Presagiaban el apocalipsis, presagiaban el pandemonio. Rompió los acuerdos con Irán. Pasó algo. Ahí están los iraníes haciendo cabildeo a ver cómo logran otro acuerdo. Y ahora están con una situación económica crítica. Cuidado, no se derrumbe el gobierno de los ayatolas dentro de Irán. Yo tengo buena información de eso y está bien mala la situación de los ayatolas dentro de Irán. Además, atacó y destruyó a ISIS. Se acabó el califato. Andan por ahí desperdigados porque se han escondido en el desierto, es muy difícil pueblo, pero cada vez que se reagrupan los bombardean y los barren. O sea, se ha desaparecido, un peligro muy serio. Frenó la inmigración, sobre todo de países islámicos, que ¿por qué quieren venir a los Estados Unidos? ¿Por qué quieren ir a Europa? Simplemente para tratar de controlar, expandir su filosofía religiosa, muy respetable. Yo no me meto en eso que tengan una filosofía cualquiera que sea, es muy respetable. Ahora, no me la trates de imponer a mí. O no me trates de destruir la mía para ponerme la tuya. Sobre todo cuando la tuya me quiere matar a mí. Tú puedes venir aquí, yo no te voy a matar a ti, ni te voy a perseguir a ti por tu filosofía religiosa. Pero la tuya sí me quiere destruir a mí, me quiere matar a mí, quiere acabar con mi sistema de vida norteamericano. Por lo tanto, tenemos que ser selectivos en cuanto a quienes vienen a los Estados Unidos. Y esto está haciendo Donald Trump. Y el pueblo norteamericano lo evalúa y sabe que tiene un gran valor, no solamente moral y estratégico, sino patriótico, para preservación de la cultura y los valores de la sociedad norteamericana. Bueno, tenía ahí algunas cosas más, pero el tiempo ya me está haciendo presión, ya estoy en casi los 20 minutos. Solamente quiero ahora decirles el resultado. La última encuesta que hicieron, y yo confío en Gallup, ya hay otros encuestadores que por supuesto no, Donald Trump está en el 41% de aceptación. Déjenme decirles que es el más alto de los 3 últimos presidentes para este periodo de gobierno. Cuando llevaban 22 meses en el gobierno, es el presidente que tiene el más alto índice de aceptación, a pesar de, y ahora finalmente tomaré por ahí. Segundo, está cambiando la filosofía del Partido Republicano. ¿Y por qué? Porque teníamos un Partido Republicano que cada vez se acercaba más a la política demócrata. ¿Por qué? Por la presión de la prensa, donde había que ser políticamente correcto. Y políticamente correcto es socialismo. Y por ahí nos querían meter. Y no solamente esta filosofía ha aprendido en los Estados Unidos. Miren hacia el resto del mundo para que usted vea cómo está cambiando América Latina. Miren, América Latina. Chile, gobierno de centro derecha. Argentina, gobierno centro derecha. Paraguay, gobierno centro derecha. Brasil, gobierno centro derecha. Colombia, gobierno centro derecha. Y así sigan para que ustedes vean que es una marea que viene avanzando porque los pueblos ya se cansaron de socialismo, de la mentira, la estafa, la promesa, que lo que hace es arruinar a los países, donde el gobierno dice, yo soy el que voy a repartir, dame, le quita a todo el mundo, entonces ellos empiezan a repartir, y el que reparte sabe lo que sucede, que coge la mejor parte. Y esa es la historia de corrupción. Ahí tienen a los Lula, a los Dilma Rousseff, a los Cristina Kirchner, ahí tienen a los peruanos socialistas, todo esto, y así a los mexicanos, de cuántos presidentes mexicanos multimillonarios, todo cada vez que salen. Y no hablo de pueblo, estoy hablando de gobiernos, regímenes, formas de gobernar y de imponer modelos políticos. Y termino ya. La prensa ha sacudido a la prensa, una prensa que se creía dueña del escenario político, que imponían las condiciones porque te destruyo. Trataron de destruir a Donald Trump y creo que fue como la patada al avispero. Les ha picado la avispa en los pies. Y eso los norteamericanos lo aprecian. Los norteamericanos se han dado cuenta con todas estas manipulaciones que hemos visto
y sobre todo frente a todos los éxitos que ha tenido Trump, como han estado odiosos, porque no hay otro calificativo, es odio. Odio, ¿por qué? Porque les ha destruido su poder, les ha destruido sus mentiras y ha demostrado que tienen intenciones que no son las que el pueblo norteamericano desea. Muchas gracias. Vamos ahora a entrar en el periodo de preguntas y respuestas, pero realmente el maldito protocolo que ha sido utilizado por la clase política para, a propósito o por coincidencia, echado para atrás la democracia estadounidense, pisoteado los conceptos de un Estado de Derecho y de la libertad, se encontraron con un muro de contención en este presidente. ¿Quién se iba a imaginar que a los chinos en su cara le iban a decir, le iban a llamar la atención y se contempla 500.000 millones de dólares en aranceles? Una economía que está llevando a cabo una guerra asimétrica contra los Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar que un presidente iba a tener el valor de hacer eso? Lo hizo Trump y lo hizo en su cara con los chinos sentados ahí. Entonces, por eso, ningún político nos va a gustar de todo, pero yo creo que cuando se pone una balanza en un antes y un después, estamos en un universo completamente diferente en cuanto a la moralidad, en cuanto a la defensa de los valores judeocristianos, que es lo mismo que decir la defensa de la democracia, tal y como la democracia es dentro de un Estado de Derecho, con libertad plena para sus ciudadanos e igualdad ante la ley. Bueno, Juan, traten de ser lo más rápido y lo mismo la pregunta que en la respuesta. Yo tengo que retirar. Yo tengo que retirar. Ah, bueno, dale. Lamento mucho, ¿no? Muchas gracias. Partido de